Muy buenas noches y sean bienvenidos al Museo La Milarca. Nos da mucho gusto recibirlos para la charla y presentación del libro Poesía de la Cábala, como parte de la agenda de actividades del Festival Internacional Santa Lucía de este año. Doy la bienvenida a la doctora Melissa Segura Guerrero, secretaria de Cultura del Estado. Javier López de Arriaga, director general de 3 museos. Janet Clarion, poeta, traductora y directora de Vaso Roto Ediciones. Y agradecemos la presencia del exgobernador Natividad González Parás. Destacamos también y agradecemos la presencia de Peter Cole, autor, y de Aurelio Major, traductor del libro. Para continuar, invito a la doctora Melissa Segura a pasar al podio a dirigirnos un mensaje. Gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Es un honor darles la bienvenida al Museo La Milarca. Hoy, además, en esta noche tan especial, en esta presentación de este libro Poesía de la Cábala de Peter Cole, tenemos ante nosotros una obra que nos invita a explorar la esencia de la tradición cabalística y abre una puerta hacia un universo místico que enriquece y transforma nuestra percepción. Este libro, además, se convierte en un puente hacia el misterio y la sabiduría de lo humano, una invitación a descubrir en cada verso la profundidad de la palabra y el poder revelador de la tradición poética. Desde la Secretaría de Cultura de Nuevo León, nos entusiasma apoyar proyectos de este nivel a través del programa de apoyo a instituciones, agentes culturales y creativos, en esta ocasión otorgado a la editorial Vaso Roto. Este respaldo reafirma nuestro compromiso de acercar la cultura y el conocimiento a todos los sectores de nuestra comunidad, impulsando iniciativas que nos inviten a explorar tradiciones y saberes que enriquecen nuestra visión del mundo. La publicación de esta obra nos brinda, además, la oportunidad de entrar en contacto con una herencia mística que enriquece el diálogo cultural en nuestro estado y fortalece nuestro vínculo con expresiones artísticas de gran tradición y profundidad. En este esfuerzo editorial de Vaso Roto encontramos también una herramienta poderosa de acceso cultural. A través de este tipo de proyectos, el público, la comunidad, los jóvenes tienen la oportunidad de descubrir nuevas voces y reflexionar en torno a temas universales. Tener en nuestras manos la obra de un autor reconocido internacionalmente como Peter Cole nos permite disfrutar de un intercambio cultural valioso que amplía el horizonte de la comunidad y fomenta el entendimiento entre diversas perspectivas y diferentes épocas. Agradezco de manera muy especial y reconozco, y creo que todos los que estamos aquí nos sumamos a este reconocimiento, a Janet Clarion, quien a través de Vaso Roto Editorial ha hecho posible la publicación de este libro y ha abierto todo un eje de trabajo en el estado de Nuevo León que le ha dado proyección nacional e internacional a través de la literatura. Gracias, Janet, por tu visión y por tu empeño en apoyar obras que expanden los límites de nuestra comprensión cultural. Gracias a ese impulso constante que hoy podemos disfrutar de esta joya literaria y compartirla con todas y con todos. Invito entonces a todos los presentes a sumergirse en Poesía de la Cábala, a explorar sus versos y a permitirse un encuentro con la belleza que esta tradición poética nos ofrece. Que esta lectura, que esta charla sea una experiencia enriquecedora y una oportunidad para celebrar la profundidad de la palabra y del pensamiento. Gracias a todos por acompañarnos y de nuevo, muy bienvenidos. Gracias, secretaria. Me permito dar lectura a las semblanzas de nuestros invitados en Presidium. Peter Cole, nacido en Peterson, Nueva Jersey, en 1957, es un poeta moderno de tipo medieval, cuya obra no se atiene a las distinciones tradicionales entre lo antiguo y lo nuevo, lo ajeno y lo conocido, la traducción y el original. Sus renovadoras y armónicas traducciones al inglés de poemas hebreos seculares y místicos como el presente libro y en su monumental The Dream of the Poem de 2007, el cual recoge la poesía hebrea escrita en España entre los años 950 y 1492, han ampliado el canon en lengua inglesa y recibido abundantes reconocimientos, entre ellos el de la Fundación MacArthur. Sus ediciones de poetas de vanguardia del Levante contemporáneo desde Jerusalén, donde reside, o desde la Universidad de Yale, donde imparte cátedra, han borrado las fronteras entre las literaturas de expresión hebrea y árabe. El rigor, alegría, ingenio y vigor de su propia poesía han quedado recogidos en Draw Me After, 2022, Hymns of Qualms, 2017, o The Invention of Influence, 2014, entre otras obras. Aurelio Major, poeta, traductor y editor.
Dirigió la rama editorial de Vuelta, presidida por Octavio Paz, y fue director de la sucursal mexicana de Tusquets. A lo largo de su carrera ha traducido al español la obra de destacados autores como Elliot Weinberger y Susan Sontag, así como la de los poetas Charles Tomlinson, Michael Hamburger, George Oppen y Basil Bunting. De este último prologó y editó la obra Brickflats y otros poemas en 2004. Su edición de la obra crítica de Edmund Wilson fue publicada en 2008, seguida por la edición de Weinberger, Las Cataratas, en 2012. En 2003 cofundó la revista Granta. En 2014, Major fue curador de las conmemoraciones de España, en España del centenario de Octavio Paz, y prologó y editó De una palabra a otra Los pasos contados en 2016 para esta editorial. Recientemente ha publicado su edición de la poesía reunida de Ida Vitale y de Viaje a la Revolución de Bertrand Russell. Para dar inicio a esta charla, le cedo la palabra a Janet Clarion. Grande es el poder del poema recitado en aras del cielo, legitima Peter Cole en su introducción a Poesía de la Cábala, tomado de un poema norteafricano del siglo XVII. El poder del poema recitado nos congrega esta noche para escuchar lo que Peter Cole ha descifrado con erudición luminosa, vertido al español con igual altura por Aurelio Major. Nos amparan techos alzados durante la época en que los poemas fueron escritos, alimentando la escritura de San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, el siglo de oro español, y su concomitante influjo en la poesía contemporánea. The Dream of the Poem, ya mencionado, otro libro de Cole, revela su deseo de descifrar el pensamiento de España de los siglos IX al XV, y antes quizá, que deseamos tener en vaso roto. No te asustes, Aurelio. Esa unión se revela a través del polímata Maimónides, Isaac Luria, Scholem, Benjamin, entre otros. Entendí la ruptura de los recipientes, aquí está Jacobo Wapinski que me iluminó, en mi intento por trasladar a Harold Bloom en el año 2000. Tomó 11 años ver publicada La Escuela de Wallace Stevens, un perfil de la poesía norteamericana contemporánea. Algo muy hondo atravesó mi espíritu al escuchar hablar sobre lo que él consideraba the best and the oldest in us. Esa parte que nos conecta en una misma espiritualidad, las sefirot o canales de fuerza creadora de la vida donde la esencia divina se revela. Hay un cierto temor a exagerar cuando se habla de poemas. Al agitarse un eslabón de la cadena, se agitan todos, reza un verso de Anne Carson que ahora veo también incluido en el prólogo. Aún siento agitar los eslabones en mi interior. Al leer los textos reunidos en este libro que hoy nos congrega, se agolpó en mi mente y en mi espíritu el resplandor de los poetas que fijan, sierpes, sus ojos en nosotros. Su luz nos mira, reclama presencia. En entrevista, Peter Cole con Black Mountain College dice, hay que entrar en el poema. If there is no presence, there is no poem. Lo sublime, la naturaleza, la luz, lo plata, el cristal, la sabiduría, la misericordia, las emanaciones que aquí se recogen poseen una voluntad de sentido. La recreación de la palabra desde las esferas celestes hacia abajo, hacia el este y hacia el oeste, cualidades espirituales que nos atraviesan y rompen el cristal del que estamos hechos. Astillas se desplomaron de la unidad al caos, reza un verso de James Merrill en The Broken Bowl, El vaso roto. Nombre de esta casa editorial por la belleza intrínseca del poema, uno de los más perfectos de la poesía estadounidense del siglo XX, al lado del Cisne Negro del mismo autor. Frente a Templo Mayor, en compañía de Gonzalo Rojas y otros poetas, leí el fragmento del Empédocles de Hölderlin. Dejad que la palabra rompe el vaso y lo divino se convierta en cosa humana, que aparece en las solapas de nuestros libros. La belleza nos mueve hacia la presencia de Peter Cole y Aurelio Major
quien no dejó punto, guión, coma sin intervenir, franquea la segunda fundación del editorial. A ellos agradecemos el recibimiento de un libro que ensanchará nuestra mirada y nos abismará en la lectura a través de ojos que son estrellas en lo celeste. En incontables ocasiones Harold Bloom me habló de Peter Cole. Su admiración hacia este poeta investigador era irrefutable. Un resplandor emanaba de sus ojos al evocar su nombre. Pensativo, miraba a través del cristal en lontananza y luego volvía a nuestra conversación. «Which Bible do you think Cervantes read?», me preguntaba más tarde, rumbo a la Universidad de Yale sobre Chapel Street, mientras contemplaba asombrado el nacimiento del Indian Summer, que para nosotros es el verano de San Juanillo en New Haven. Rindo tributo a un crítico que se atrevió sin haber sido plenamente leído. Durante los 6 años que participé de sus seminarios no me percaté de que entraba en la editorial un viento cabalístico. Nuestra misión es formar lectores creando puentes entre voces, vínculo que ahora Cole muestra en estos poemas y en cuya traducción logra conservar el eslabón con el espíritu del habla. Himnos, plegarias y poemas nos atraviesan. El autor legitima el poder del poema recitado que une las cualidades espirituales como una ofrenda de sacrificio, alinea los canales celestiales y da origen al resplandor de todos los mundos, arriba y abajo. En este contexto cabalístico, cito, los poemas no solo representan un proceso místico, lo producen. Al nombrar, nos aproximamos a lo divino buscando el regreso a la armonía destruida por la catástrofe de la creación y la recreación del mundo por la palabra. En Maimónides, guía de perplejos, encontré la sierpe que se desliza en el huerto, aliento de Yahvé. Una súbita intuición me llevó a Wallace Stevens. La penetrante iluminación de las auroras boreales se centra en los ojos abiertos de la sierpe que no son sino estrellas cautivas en la aurora. Aquí, la apreciación mítica en la penetración de la esfera religiosa. Stevens afirmó, "Poetic figures are always spiritual figures". En la preciosidad del prólogo que hoy nos ocupa con traducción ímproba de Major, surge también el cabalista Isaac Luria, tan caro a Ann Carson, por lo que este libro corona la sabiduría de un trabajo que se centra en las implicaciones formales y musicales, punto fundante del poema original. No puedo sino agradecer a la secretaria de Cultura, Melissa Segura, su atenta mirada al trabajo de Vaso-Roto Ediciones. Gracias, Melissa. A Javier López de Arriaga, director del museo, de los 4 museos, a Yolanda Falcón, a nuestro alcalde Mauricio Fernández, por su valiosa contribución al ensanchar nuestro modo de mirar el arte, a las artes en favor de nuestra comunidad. Peter Cole y Aurelio Major. Vaso-Roto Ediciones expresa su honda gratitud y yo extiendo la mía a Ana, Pedro, Carla, Paola y a Vaso-Roto España. Hace 24 años inicié un camino que atravesó mi interior como espina en el fuego. Ahora entiendo qué me sucedió al leer no solo a Stevens, sino a Merrill, Carson, Ashbery, Crane, Merwin, Cole. Con poesía de la Cábala, deseo reafirmar con Gershom Scholem que la traducción es uno de los mayores milagros que conduce al corazón del orden sagrado del que surge. En este volumen, juntos, Peter Cole y Aurelio Major revalidan en el lenguaje su cualidad de dignidad, sonidos que se escuchan como gota de agua al caer. Gracias.
Va de suyo el agradecimiento entonces al poeta Peter Cole por haber depositado su confianza en los compartidos oficios de poeta y trujamán, de quien les habla a ustedes, como proseguimiento de un cometido ético al que aludiré en unos instantes, y a la poeta Janet Clarion por la entusiasta disposición a acogernos en su casa editorial como destino inexorable, tal como nos ha dicho ahora. A la Fundación Jan Michalski de Suiza y a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Nuevo León en la persona de Melissa Segura, que han patrocinado esta poesía de la Cábala. El libro ha podido materializarse en español tras varios años de dedicación, también gracias a los desvelos y también a la paciencia del equipo editorial de Vaso Roto. Es un placer estar aquí en la imponente Milarca de su hospitalario director, Javier López de Arriaga, en estas tierras, las de Fray Servando, de Alfonso Reyes, de Gabriel Said. Y he de confesarles, al haber entrevisto esta mañana otra vez el Cerro de la Silla después de tantos años, que mi mitad norteña echa de menos salir a galopar con los cuacos. En su ensayo sobre traducción hacia una ética del arte, Peter Cole subraya, entre otros muchos aspectos, el sensual, el sensorial, el de las intimidades de la forma sonora, la disposición al eros de la cadencia y los sonidos, de la articulación musical, si se quiere, que debe tener todo traductor cuando plasma de nuevo un poema, a fin de que éste, ya trasladado, aspire a expresar lo indecible. Ello también supone, como uno de los cometidos de entrega plena al oficio, la necesaria apertura hacia el otro, en mutuo beneficio mediante una radical generosidad que confiere un lenguaje, incluso una verdad, por más tenua que pueda parecer, compartidos con todos. Es este un aspecto del cometido ético al que me refiero, y es ese carácter sensual, sensorial, el que puede leerse en la poesía del jesuita Gerald Manley Hopkins o en la del descreído Basil Bunting, por mencionar a dos versificadores canónicos ingleses que Peter Cole cita en esta compilación, es decir, una relación con las palabras y con la lengua que podemos apreciar en poetas, por ejemplo, como Góngora o como Vallejo en nuestro idioma. La poesía es la verdadera realidad aumentada, es el metaverso real, y todos los poemas auténticos nos interpelan aquí y ahora. Nada de esto que les digo es nuevo, aunque convenga recordarlo. Make it new. Eso es justamente lo que ha logrado Peter Cole en este libro, renovar la tradición, una de las acepciones precisamente de la palabra cábala, tradición, entendida esta como un método de contemplación religiosa y de análisis semántico. En términos muy generales, se trata de un sistema teosófico que aspira a conocer a la divinidad directamente por medios lingüísticos. Se basa en la comprensión de las emanaciones de Dios, para lo cual emplea ciertas técnicas que permiten interpretar las letras del alfabeto hebreo con fines de contemplación mística. Una de las diferencias fundamentales entre la cultura occidental y el judaísmo parte de la palabra palabra, nos recuerda Angelina Muñiz Huberman. Onoma para los griegos es sinónimo de nombre, mientras que en hebreo davar no es solo palabra sino también cosa. Esta unión entre palabra y cosa, habla y pensamiento, discurso y verdad, nunca existió en la cultura griega, y de ahí proviene el gran abismo entre ambas culturas. El nombre, según el judaísmo, es el verdadero referente de la cosa, es su rasgo esencial, y no lo contrario como en el helenismo. Esta antología, pues, es la respuesta a la incitación de Gershom Scholem de penetrar en el tremendo potencial poético de la tradición cabalística, no en sentido de su desarrollo estrictamente histórico, pues recoge plegarias y poemas que lo preceden y composiciones que alcanzan hasta el siglo XX. Como para quien les habla es un decir irrevocable el poema, y otro de los medios de merodearlo críticamente es a través de la traducción, cabe afirmar que el surgimiento de un buen traductor de poesía es acaso menos frecuente que la de un buen poeta, y los inesperados efectos de esa responsabilidad paralela e imbricada en la propia escritura son de largo plazo,
pues las traducciones excepcionales además impiden que la poesía de un idioma determinado termine reseca, contemplándose en el espejo, repitiéndose la misma experiencia, y no solo la poesía. No sobra recordar entonces que sin la traducción del Antiguo Testamento del rey Jacobo, el King James, por ejemplo, no habría Shakespeare, ni Moby Dick, ni Faulkner, y por vía de Faulkner, de William Faulkner, por vía de este último, tampoco Rulfo ni García Márquez. Lo que las páginas de esta antología aspiran entonces es a subrayar, trasladando a este idioma, el formidable mérito de la obra en inglés. Poemas que siempre son poemas, máquinas espirituales hechas de palabras. Y por ello también se pueden leer, las pueden leer ustedes, también en inglés, al final del volumen que presentamos esta tarde. Por no mencionar el mérito aún mayor de Peter Cole, si cabe, de la muy reconocida antología El sueño del poema, The Dream of the Poem, a la que se ha hecho alusión 2 veces ahora. El amplio panorama de la poesía escrita en hebreo en la España cristiana y musulmana hasta la expulsión de 1492, de un pueblo que había permanecido en la península 14 siglos y todavía inédito en español. Es por ello esencial recordar aquí entonces, en el marco de la deuda espiritual y ética mencionada, que una de las corrientes fundamentales de la Cábala se desarrolló precisamente en Gerona, en Cataluña, España, que el Zohar, cumbre del misticismo y el cabalismo hispanohebreo del siglo XIV, fue escrito justamente por Moisés de León en esa ciudad, y que algunos de los grandes poetas y pensadores del período, como Nachmanides, Ibn Gabirol, Yehuda Halevi o Abraham Abulafia, vivieron y escribieron en la península, y la influencia de su obra es patente en otras de muy diverso signo, desde la de Raimundo Lulio en el medievo, y que a su vez influyó en nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, a la de Pico de la Mirándola en el Renacimiento, hasta las permutaciones de las vanguardias poéticas de comienzos del siglo pasado, por ejemplo, y hasta aquí, ahora mismo. Las diversas teorías de la traducción sirven sobre todo como señales provisionales en el camino, pues cada caso requiere procedimientos distintos que dependen sobre todo de las exigencias del poema mismo, de su lectura inmersiva como canto interior inscrita en su tradición. Y aunque las generalizaciones pueden ser a menudo apenas útiles, el fin ya suficientemente acreditado es el mismo: un poema viable en el idioma al que se traduce, es decir, una operación literaria, pero de ninguna manera una operación que tenga por meta la plena naturalización del original en nuestra lengua, pues no se trata de una imitación o apropiación, como señalara Octavio Paz, sino de muy otra cosa. Se trata de acercar el lector al poema, al otro, a lo otro, y no al revés, a fin de dejar de ser presa del propio idioma y con ello dejarse imbuir por sus trascendentales convocaciones grabadas en una superficie prosódica y a través de su forma. Ya lo escucharon ustedes en unos minutos. Traducción de traducciones, todo es traducir, en el entendido de que toda traslación siempre es provisional y por ello inestable. Se ha pretendido que la poesía, justamente mediante su verdad literaria oblicua, sea lo que quede en estas páginas en español, que los poemas, tras los sucesivos trasvases, en algunos casos de un original políglota al hebreo, luego al inglés y al cabo en este idioma, aun siendo otros, estos poemas siguen siendo los mismos poemas y religuen al lector con la profunda experiencia que las composiciones suscitan. Peter. Can you hear me okay? Yeah. Well, really, I don't know if we're going to have my remarks here, but I'm going to say some things that were not written first, so maybe you can translate for me, if you feel you need to. It's a tremendous honor for me to be here with you tonight. Jeanette and I have been emailing for quite some time now, and she tried to describe to me what this place would be like. Ha sido un honor para mí estar, es un honor para mí estar esta noche con ustedes. Janet y yo nos hemos intercambiado varios correos electrónicos a lo largo de estos meses y ella intentaba describirme lo que este lugar efectivamente era. But good as she is, with her poetry and in description, I wasn't able quite to imagine how moved I would be. So thank you all very, very much.
everyone who's had anything to do with setting up, arranging for this evening, and thank you all for welcoming me to this glorious space. Y a pesar de los méritos de Janet como poeta, yo no me podía hacer una clara idea de la espectacular naturaleza de este lugar. Así que quiero darles las gracias a todos los que han hecho posible que yo esté aquí esta noche. And of course, I want to begin by thanking Jeanette, who came up with this truly mad plan to put together this book of Kabbalistic poetry, because to do such a thing, to translate such a thing into English, and then what Aurelio has done, it takes a kind of madness, at least at the beginning, in the middle, maybe, and also at the end, but eventually we come to a new kind of sanity afterwards. Yo espero que lleguemos a una suerte de salud mental al final, como ha dicho Peter, porque en un comienzo quiero agradecer sobre todo a Janet que haya tenido esta suerte de locura o de descabellada idea de publicar la poesía de la Cábala y de Aurelio Major por traducirla, esta descabellada idea que supongo que al final llegará a buen puerto y a la salud mental de todos. And of course, from the bottom of my own translator's heart, I want to thank my friend Aurelio. At the beginning, when he said he was going to do this, I thought, why are you going to do this to yourself? But it's just amazing to see this book now, and you've heard about the other people he has translated, some of the finest poets, some of my favorite poets in the world, so I feel very, very lucky to have had him as my translator. Tengo mucho agradecimiento a Aurelio Major por haber traducido este libro, porque ha traducido a muchos de los poetas que yo admiro, y agradecimiento especial del fondo de mi corazón por haber emprendido esto, que en un principio me pareció también una idea descabellada. And of course, I want to thank everyone at Vaso Roto who's contributed to the making of this book, such a complicated project that has taken such a long time. And to all of you who have made it possible for me and my wife, Adina Hoffman, also a very fine writer in her own right, a prose writer, to come here to be with you tonight. This is my first trip ever to Mexico, believe it or not. Y quiero dar las gracias a todas las personas vinculadas a Vaso Roto por haber permitido que esta edición se materializara, y también, por otra parte, a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí. Y muy especialmente que yo esté aquí y mi esposa Dina Hoffman, que también esté aquí, una escritora de méritos propios. Créanlo o no, esta es mi primera vez en México, así es que estoy muy agradecido por estar aquí. As the Kabbalists see it, existence itself is a kind of vaso roto, as Jeanette was explaining in a slightly different direction. And the poetry of Kabbalah is the song of the breaking of the cosmic vessels and the gathering up of their shards in a great reclamation or repair and healing. Tal como lo ven los cabalistas, la existencia misma es una suerte de vaso roto, y la poesía de la Cábala es un canto no solamente al rompimiento de estos recipientes cósmicos, sino también a su recomposición a partir de sus fragmentos como un gran reclamo o reparación, y también como un proceso de curación. So, in my remarks today, I'm going to try to give you a taste of just what it is about this poetry of the Kabbalah, that has held me in its spell for so long. This is a project that I've been thinking about and wanting to do for 25, 30 years. And we won't go into why it took so long, but it took that long to be ready for it in some ways. And also to give you a sense of, through the poetry, why it is that I ended up choosing to devote so many years of my life to this project, and to bringing the poetry into a 21st century English that might speak to readers today. Do we have this up here now? Yes. Okay.
Poetry, as many of you know, is a very high-stakes affair. When it comes to the poetry of the Kabbalah, the stakes could not be higher. Extraction of light from the container of sound, ascent to the throne of God in the vision of his glory, the eradication of coarseness and the forces of darkness, a path to redemption, sometimes through sin, the achievement of erotic union on high, which is to say the sacred marriage of feminine and masculine aspects within the deity. Great is the power of the poem recited for the sake of heaven, writes one late 17th century North African poet. It unites all the spiritual qualities like a sacrificial offering, aligns the heavenly channels, and gives rise to effulgence in all worlds, above and below. In this Kabbalistic context, poems not only depict a mystical experience, they produce it. Seeking a return to a primordial harmony destroyed with a catastrophe of creation and Adam's transgression in Eden, those who compose and utter the lines of mystical hymns take part in the continual reconfiguration of the cosmos. For the letters of the alphabet, or Aleph-Bet, are a medieval Iberian Hebrew work, tells us nothing less than the powers of God engraved on the throne. They are called the angels of the living God. That's what the letters of the Hebrew alphabet are in this work. And according to late phase Hasidic Kabbalah, the letters of the Torah are each a palace or chamber inhabited by the divine presence. Combined in the proper manner, they lead to the revelation of the infinite's radiance. As with the gain, however, so with the potential for debilitating strain in the scheme of this at once conservative and truly experimental poetics, where the level of risk is raised to an almost impossible pitch. The Talmud warns of the threats that await a person who would hazard the halls of the upper palaces: apostasy, insanity, and death, spiritual or actual. Of the famous four sages who entered that place of esoteric interpretation, seeking knowledge of this potent sort, only one returned in peace. Given the danger that attends to Kabbalistic inquiry, why submit oneself to an equivalent peril on the literary plane, the gauntlet of abstractions and the incessant mixing of mythic metaphors that dominate the textual landscape of Kabbalah? What, apart from a historical and armchair sense of the intense religious experience of spiritual adepts, does the poetry of Kabbalah have to tell us as readers today? For one, long before Frenchified notions of trace and erasure took hold, a Kabbalistic poetics was drawing attention to aspects of language and action that slip readers into, as D.H. Lawrence put it in a very different context, a, quote, dawn kaleidoscopic world of ramifying meaning, where absence and presence evoke one another. Contemporary literary culture tends to doubt the power of poetry, and it's suspicious of verse that takes as its subject its own medium. But hymns treating the implicitly parallel nature of divine and human creation and the language that leads to that creation lie at the heart of Kabbalah's country. No less an authority than Gershom Scholem, the great 20th century scholar of Jewish mysticism and a writer of almost clairvoyant powers, identified what he called the indissoluble link in Kabbalah between the idea of the revealed truth and the notion of language, calling this perhaps the most important legacy
that Judaism bequeaths to the history of religions. And I can tell you, it's not written here, but one of the strangest things that Sholem said was, what is language in that what the figure of Jesus is in the history of Christianity? That is what the name of God, the language used to talk about God, is in the Hebrew tradition. So you get a sense of the importance, the centrality of language in this tradition. Sholem writes of the conviction held by many Kabbalists that, quote, the language, the medium in which the spiritual life of man is accomplished or consummated, includes an inner property, an aspect which does not altogether merge or disappear in the relationship of communication between men. In all such attempts, he says, there is something else vibrating. So it is that Kabbalistic poems in Hebrew and Aramaic, Ladino, Yiddish, and Judeo-Arabic have moved generations of readers who may have only understood a very small part of that literature's esoteric import. Working like verbal spirit traps, the poems of the Jewish mystical tradition precipitate a sense of transcendence which becomes palpable long before it's fathomable. That core element Sholem discerned, out of which all the other qualities of speech and the world are formed, points, as I said, to the name of God as the metaphysical origin of all language. Hence, the Provençal Kabbalist Isaac the Blind, who's around 1200, hence his circa 1200 image of the inverted tree of divine might, whose roots in heaven consist of this name, and the letters of which are branches and leaves that dangle down and appear as flickering flames of words and things. The letter, according to Isaac, is the element of cosmic writing. And so too the idea put forth later in the 13th century by Abraham Abulafia, one of the major Kabbalists of the day. He lived in Spain, in Iberia, began in Spain, ended up traveling all around the Mediterranean and into Palestine. He was one of the major Kabbalists of the day and also the author of an astonishing long poem excerpted in this anthology. He said that letters are, quote, the mystery that lies at the basis of the host of all things. Every letter is a sign and indication of creation. As Abulafia saw it, the mind, the hand, pen, ink, and parchment form a continuum analogous to that of the worlds on high and below. By the same token, as the principal Kabbalistic text of the period has it, depicting a literary situation of acute authorial susceptibility to the interaction of words, and here I'm talking about the Zohar, which is also written in Spain. Certain, quote, inscribed letters move the angels around the throne of God whom they praise. And this is what it says. One letter strikes from below, and that letter goes up and down, and two letters fly above it. And that letter from below raises the order of the angels below to above. When the world was created, those letters from the supernal world generated all the actions below in their actual form. Therefore, the one who knows them and is careful with respect to them is beloved above and below. These letters are male and female, to be contained as one in the mystery of the upper and lower waters. Come and see, just as there are supernal letters of the supernal world, so there are other letters below within the Shekhinah, or the divine presence. That passage as a whole points to the realm of the conceptually elusive Sefirot, which is what Kabbalists called the 10 primal channels continually emanating within the Godhead and the human soul, as they conduct energy and consciousness through a kind of spiritual circulatory system
that reaches down to the capillary level every part of the universe and cycles back to the divine. A world of deification by installments is how Jorge Luis Borges describes the system of the Sphirot. And Harold Bloom, noting that Sholem saw the God who manifests himself as the God who expresses himself, understands the Sphirot as that expression, which is to say, language. Popular Kabbalism, Bloom adds, has understood somehow that the Sphirot are neither things nor acts, but are relational elements, relational events, and so are persuasive representations of what ordinary people encounter as the inner reality of their lives. In another quietly marvelous image of literary incorporation, a major Kabbalist of Ottoman Palestine sees the 5 places of the mouth where speech is generated as the sources of these Sphirot and the secret of the chain of emanation of all reality. Out of his love for man, God has fixed the letters in his mouth in order to enable him to cleave to his Creator. The meaning of the verb fixed is similar to sticking the end of a chain in one place and the other end in another place, the distance between the places notwithstanding. When a man shakes the end of the chain, which is in his hand, he shakes the whole chain. Sounds produced by a twist of the lips, this Galilean visionary reports elsewhere in a related image, move like bodies and ascend through the network of the Sphirot, bringing about changes within the configuration of heavenly forces. For most Kabbalists, Hebrew alone embodies the mystical properties of this primordial language in which God's name is the text and texture of the universe. But Abulafia in Spain and others extend that understanding even into the secular sphere, as does Sholem's close friend Walter Benjamin, as they see it, all languages, through the prism of their transformation and permutations, offer glimpses of the mystery of existence, and this because they emerge from the active intellect, which in this Judaized Aristotelian cosmology is the bearer of the original divine utterance. However fallen or limited, after Babel, or simply because they are human, the languages of women and men at the very least contain a reflection of that mystery of the divine mind and its act of creating through speech. No wonder, then, that Sholem, who as a young man entertained thoughts of becoming a literary translator, once wrote to the theologian Franz Rosenzweig of the way in which translation is one of the greatest miracles, leading into the heart of the sacred order from which it springs. The mystic, Sholem noted elsewhere, discovers in language a quality of dignity. So does the translator and poet. To rise on high, and this is from a poem from the 7th or 8th century. To rise on high and descend below, to ride the chariot's wheels and explore in the world, to wander on earth and contemplate splendor, to bask in the blessing of the crown and sound glory, to utter praises and link letters, to utter names and behold what is above and below, to know the meaning of the living and see the vision of the dead, to ford rivers of fire and know lightning. Then maybe let's move ahead we'll skip the Abulafia poem that comes next. Hay que pasar al siguiente
Hay que saltarse esto We'll go to the prose, yeah. y vamos a la prosa Next, directamente al next siguiente. Aquí. Yeah, okay. There is, to be sure, more to the poetry of Kabbalah than an embrace of language as a pertinent subject for verse. Do we have the right text? Yeah. And the poems in this anthology are also highly charged carriers of partial vision, of the initial vision and actual practice, crystallizations of both the simplest and most abstruse notions that have occupied Kabbalistic circles from the early Middle Ages into the 21st century. While the conceptual range of the poetry seems at first glance rarefied and in need of being translated by readers into a form fit for their own use, the questions that the poems engage could not be more substantial. They cover a broad spectrum of timeless concerns, asking, for instance, what it means or has meant to maintain a vital connection through speech to the spirit, and why consciousness of majesty matters in the world of an ordinary week. From early on, this tradition considers how first things are bound to last, and where the present stands in relation to both. Beginning in the 11th century, though some would say much earlier, Eros enters the esoteric equation, and the poems take up the questions of how that might inform a faithful existence. In fact, the erotic dimension of Kabbalah becomes so central that coupling, the endless complex interplay between masculine and feminine aspects of creation, has been described as being for the Kabbalists the secret and foundation of all existence. Later, the tradition looks at the ways in which a perception of cosmic exile alters our sense of being in place, and where and how darkness and evil figure in this mix. From the start, however, the hymns of the Jewish mystical tradition demonstrate how song, almost magically, and at times with actual magic, can conduct and preserve transformative knowledge even for those who don't quite know what they know. Moreover, they show how a vision of the manifold linkage of all things and all degrees of thought and feeling might be registered in the cadence and weave of a line of verse, a series of wedded sounds in the air. Kabbalah in this reading is not restricted to the currents of religious thought that began taking shape among small select groups of men in the late 12th or early 13th century in southern France and Spain, currents that were disseminated to points further south and east and north and eventually west for the next 8 centuries as the Kabbalistic vision gradually entered the bloodstream of Jewish life. Kabbalah is, of course, that historically evolving thing, but it is also what the leading scholar in the field today, Moshe Idel, has identified as a tradition whose spiritual roots reach back to the Talmud and, according to others, even to the Bible itself. Noting that the Hebrew term Kabbalah means simply that which has been received, Idel explains, in a more extended form, as used by traditional Jews, Kabbalah is an esoteric tradition of hoary antiquity transmitted through the centuries. It was regarded as both the most sublime and eventually also the most dangerous form of study found in Judaism. It is in this more capacious manner that the term is used in this volume's title. For as with Torah, the Bible, so with Kabbalah. In neither, say the rabbis, is there early or late. Hence the presence in this book of numerous poems that predate the emergence of Kabbalah proper, but which Kabbalists themselves have looked to in one way or another as being imbued with the spirit and insight of Kabbalah. Like Kabbalah, the term mystical resists clear-cut definition.
And while articulate calls have recently been issued to avoid the word and its derivations in serious discussion of this esoteric tradition, the subtitle of our gathering includes it for fairly straightforward reasons. Certainly in the West, it has been the adjective of choice when it comes to characterizing Kabbalistic literature in ordinary language. So it is that the principal work in the field by its preeminent writer is called Major Trends in Jewish Mysticism. And so it is that however imprecisely we use a word like mystical to describe certain kinds of literature that, as the author of that book characterized it elsewhere, seek an apprehension of God and creation whose intrinsic elements are beyond the grasp of the intellect, although this intellect is seldom explicitly belittled or rejected by the Kabbalist. Generally speaking, the spiritual tradition of Kabbalah is understood in the poetry of Kabbalah along the lines set out by Sholem and his successors. That line of Jewish tradition is characterized by, among other things, the return of a mythic dimension to religious consciousness, ardent involvement with inwardness and intimate knowledge of the divine, and engagement with esoteric teachings. While one might argue over elements of the landscape and where a given border should go, the basic map is clear, and that is the territory that this book explores. And I think I'm going to stop with the prose here, and Aurelio and I will read a couple of poems and end our remarks with that. So the first poem I'd like to read in addition to the one I've already read. I read from the very, very beginning of the tradition, 7th or 8th century. We don't actually know where that poem, To Rise on High, we don't know where that was written. Maybe Palestine, maybe Babylon. Vamos a dejar la sección en prosa por un momento y comenzaremos a leer algunos de los poemas. El poema que leí anteriormente no se sabe exactamente quién es el autor y exactamente se sabe que es de Palestina, pero no exactamente el siglo en el que fue escrito. And so I want to read a poem from the middle of the collection of this tradition. Maybe we'll read the Valley of Ishmael first and then close with the Bialik. And then I'll read you one from the very end of the tradition as it's normally talked of. El primero de ellos es el primero que se leyó hace un momento, es del principio del libro. También leeremos uno más o menos hacia la mitad y posteriormente uno del final de justamente esta tradición. So the first of the last two poems we'll read is actually the original of this poem is in Ladino, so partly in Spanish, partly in Turkish. El original de este poema que vamos a leer a continuación estaba escrito originalmente en ladino, eso quiere decir en el español del judeo español, y en parte también estaba escrito con algunas palabras en turco. And the poem was written as part of a very large body of hymns created by a crypto-Jewish community in Ottoman Turkey, especially the city of Salonika. En la ciudad de Salónica había un grupo, una comunidad de lo que se llamaría criptojudíos que escribían en este idioma. And these people, they were called the Donme, outwardly lived as Muslims, but at home they maintained a kind of secret Jewish tradition that was quite different from normal Jewish tradition, but to which they were very much attached. Esta comunidad, que en turco se llama Domne, se hacían pasar por musulmanes en el exterior, hacia el público en general, en la comunidad, digamos, externa, pero al interior de sus domicilios, en sus propias casas, seguían practicando las prescripciones del judaísmo, aunque se trataba de un judaísmo muy distinto al que imperaba en otros sitios. And the last thing I'll say before we read the poem is that these crypto-Jews, these Donme, were followers
of a messianic figure from the 17th century named Shabbatai Tzvi. Ellos eran los seguidores, esta comunidad de Dolme, eran seguidores de una figura mesiánica del siglo XVII, Shabbatai Tzvi. He was a kind of wild, crazy guy Era un tipo bastante chiflado, who took a little bit from every religion that he liked and made a kind of syncretic whole of them. tomó lo que le parecía bien de cada una de las religiones y hacía una suerte de mezcla sincrética de todo ello. And if Abraham Abulafia, who I mentioned from 13th century Spain, Abulafia once said that the Messiah is the intellect. The intellect, human intellect, is the Messiah. For Shabtai Tzvi, who was illiterate. He was illiterate. It became clear to him that he was the Messiah. Si para Abraham Abulafia, que mencioné hace unos momentos del siglo XIII, el Mesías era el intelecto humano es el Mesías, en cambio para Shabbatai Tzvi, él mismo era el Mesías. And this movement around Shabtai Tzvi, I'm making it sound a little amusing because the story is quite amusing, but it was very, very serious, and it was the second largest messianic movement in the history of Judaism. Sé que lo que he contado parece relativamente gracioso, pero en realidad el movimiento que siguió a Shabbatai Tzvi en el siglo XVII fue extremadamente serio y es el segundo, digamos, gran movimiento mesiánico en la historia del judaísmo. The largest messianic movement in the history of Judaism, some of you might be wondering, what is that? And the answer is Christianity is the largest messianic movement in the history of Judaism. El primer movimiento mesiánico del judaísmo es justamente el cristianismo. El segundo ha sido el de Shabbatai Tzvi. And so while this sounds like a kind of crazy story about a nut, a kind of marginal character, we read about him today because there's something in his vision, mad as it was, and I haven't gone into any of the mad details, but there was something about his vision that embodied a hunger for synthesis and for a kind of fusion of different traditions that spoke to many people then and still speaks to people today. Una de las razones por las que hablamos de Shabbatai Tzvi incluso actualmente es porque esta voluntad de sincretismo, esta voluntad de unir diversos y de síntesis, no solamente hablaba entonces a la comunidad, sino que nos habla ahora y nos interpela ahora. So the poem that we're going to read is a hymn that was used ritually in this group, and it's called, I call it the Valley of Ishmael. And you'll hear the fusion of Muslim and Jewish visions here. One of the reasons I wanted to read this tonight is A, because it was written in Ladino, but B, because we're at a time now in the Middle East where things are, the last thing you could possibly imagine is any kind of hope coming from the connection between Muslim and Jewish visions. Right now, that seems like a recipe for disaster. But lurking beneath it, there is also this kind of messianic hope that this man had that it's important, I think, to hold on to. La visión de este Mesías es importante que la tengamos en cuenta justamente por el poema que vamos a leer a continuación, que he querido justamente leer. El título en castellano, en español, es El Valle de Ismael, no solamente porque estaba escrito en ladino, sino justamente porque hay una fusión, se podrá ver aquí, entre elementos islámicos y elementos judíos. Aurelio and I will read this stanza by stanza. I'll read the English, he'll read the Spanish translation, and we'll move through the poem that way. The Valley of Ishmael. Entonces lo leeremos ahora estrofa por estrofa, alternándonos.
Through you will the blessing be brought to Israel through the secret of the valley of Ishmael, for the Redeemer has come to restore through the secret of the valley of Ishmael. En ti la bendición se traerá a Israel por el secreto del valle de Ismael. Ha venido a restaurar el Redentor por el secreto del valle de Ismael. He said, the Lord has heard his servant who has served, he who within him has dwelled through the secret of the valley of Ishmael. Dijo, ha escuchado el Señor a su siervo y servidor, él que moró en su interior por el secreto del valle de Ismael. The letters hold the redemption, for the Jubilee year is his foundation. Through sin he brought to sanctification, through the secret of the valley of Ishmael. Las letras guardan la redención, pues el año jubilar es fundamento. La consagración trajo con el pecado por el secreto del valle de Ismael. Tzvi, our teacher, is the Redeemer. It's he who established the upper splendor in primordial space in the shell's chamber through the secret of the valley of Ishmael. Tzvi es nuestro maestro y el Redentor, quien fundó el alto esplendor en el lugar primordial de la cámara de las conchas por el secreto del valle de Ismael. The letter of life fell in a place where no one dies. The truth is this, and all that is good within it exists through the secret of the valley of Ishmael. La letra de la vida cayó en un sitio donde nadie muere, esta es la verdad, y todo lo bueno dentro de ella existe por el secreto del valle de Ismael. These things are seen as though through a veil, and they are most abstruse as well, but in them I have found the real through the secret of the valley of Ishmael. Todo esto se ve como a través de un velo y también es muy abstruso, pues en ello he descubierto lo real por el secreto del valle de Ismael. And then the last poem I'd like to read takes us to the end of this tradition in a certain way, although it does continue. There are poets who have continued writing in a secular vein with Kabbalistic work in mind. Este poema que voy a leer a continuación es la parte final del libro y es un poeta contemporáneo. Sin embargo, todavía hay otros poetas más recientes, muy cerca de nosotros, que también siguen esta tradición. And the poem I'm going to read was written at the beginning of the 20th century, around 1905-6, if I remember, in Odessa. Este poema fue escrito en 1905, si recuerdo correctamente, en la ciudad de Odessa, by a poet named Chaim Nachman Bialik, who is considered the first great modern Hebrew poet. Escrito por Naim Hamam Bialik, considerado desde luego uno de los primeros poetas en hebreo nacionales de Israel. And Bialik grew up as a boy in a very traditional religious home, but by the time he was in his early 20s, he began to move out of that old world and into the new, the modern world, in a sense leaving religion behind, but never leaving it behind, taking all of the kind of mythological elements of his learning and transforming it through a secular modern poetry. Él nació en una familia religiosa, pero a partir de los 20 años se incorporó más bien a la vida literaria moderna. Sin embargo, conservó todos los elementos míticos y místicos de la religión, incorporándolos a su propia poesía. And in this poem, he addresses a female figure,
and I've already talked a bit about the importance, the centrality of eros, of the meeting of feminine and masculine in Kabbalistic consciousness. He hablado hace unos minutos acerca de la naturaleza erótica de la conciencia cabalística, y este poema también incluye justamente esos elementos porque el poema está dirigido a una figura femenina. And in traditional Kabbalah, I mentioned also the Sfirot. The Sfirot are the sort of 10 channels of divine consciousness. It's kind of the joke about Kabbalah is, in Judaism we say God is one, in Christianity God is one but three. In Kabbalah, God is 10. People got very upset about breaking God's consciousness into 10, but that's what they did in a certain sense. That seemed to be a more relatable way of understanding something about the divine. Para comprender la naturaleza divina, las emanaciones de Dios en el cabalismo, el árbol sefirótico está compuesto por 10 elementos, y si en la religión tradicional del judaísmo Dios es uno y en el cristianismo son 3, en el cabalismo son 10. And in that Kabbalistic vision, the 10th sphera, the lowest sphera, the furthest, the highest one is called crown, and this we can't talk about, nobody knows anything about this, the crown of God. En el árbol sefirótico, el punto más alto, el más elevado es la corona. De esto no se puede hablar, no se puede decir nada al respecto. Y el más bajo de todos estos sefirot. And the lowest sphera is either called, the lowest sphera, the place where God's consciousness comes the closest to human beings and actually in some senses meets the created world and the human mind and language and feeling. El elemento inferior, el que se acerca más a la conciencia, al sentimiento, a la creación misma y se acerca más a los hombres, is called either kingdom, in English kingdom, the Hebrew, we don't need to go into the Hebrew, but it's either called kingdom or using a Hebrew word, Shekhinah, and I'll explain what that is in a minute. Se denomina reino, y explicaré en un momento ahora el término en hebreo que acabo de decir. Shekhinah is, one way of explaining it is it's the feminine aspect of God. Este es el aspecto femenino de Dios. Which of course most people don't associate with Judaism, but it's there in a major way. Y este aspecto no suele asociarse con el judaísmo, la Shekhinah, pero está presente de manera fundamental. In a very powerful way, it's the divine presence that comes in on Friday with the Sabbath. Este es un aspecto que se manifiesta con el Sabbat cada viernes. It's at the heart of erotic union and coupling of any sort. Es el centro de la unión erótica y de todo acoplamiento de cualquier tipo. And it's the most sensual, let's say, and I heard you in your introduction talking about that. It's the most sensual and sensory aspect of the experience of the divine. Y este es el aspecto sensorial o sensual más acusado de lo divino. So here we have a poem by this first great modern Hebrew poet to a female figure, and we don't know whether he was writing a poem to his mother, to his wife, to his mistress, or to the Shekhinah. Y no sabemos en este poema, escrito por Bialik, si se está dirigiendo a su madre, se está dirigiendo a su mujer, se está dirigiendo a su amante. Or to all at once. O a todas al mismo tiempo. Okay, so I will read the English and then Aurelio will read the Spanish. And this is a very famous poem in Hebrew today. There are many melodies to it.
It's become one of the most popular songs in modern Hebrew. But again, people don't think about Kabbalistic connections, but the Kabbalistic connection is very intense. Este es un poema muy presente en la conciencia actual de Israel y está presente, como digo, en muchos aspectos contemporáneos. Bring me in under your wing, be sister for me and mother, the place of you rest for my head, a nest for my unwanted prayers. At the hour of mercy at dusk, we'll talk of my secret pain. They say there's youth in the world. What happened to mine? And another thing, a clue, my being was seared by a flame. They say there's love all around. What do they mean? The stars betrayed me. There was a dream which has also passed. Now in the world I have nothing, not a thing. Bring me in under your wing. Be sister for me and mother, the place of you rest for my head, a nest for my unwanted prayers. Acógeme bajo tu ala. Acógeme bajo tu ala, sé mi madre, sé mi hermana. Tu lugar, reposo de mi frente, nido de mi plegaria indeseada. A la hora de la piedad, al ocaso, hablaremos de mi secreta congoja. Aseguran que hay juventud en el mundo. ¿Qué sucedió con la mía? Y hay una cosa más, una pista. Mi ser se vio abrazado por una llama. Aseguran que hay amor por todas partes. ¿Qué es lo que quieren decir? Fui traicionado por las estrellas. Hubo un sueño que también ha transcurrido. Ahora en el mundo no me queda nada, nada de nada. Acógeme bajo tu ala, sé mi madre, sé mi hermana, tu lugar, reposo de mi frente, nido de mi plegaria indeseada. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Peter. Gracias, Aurelio. Ahora, y para finalizar esta velada, los invito a pasar al patio central del museo, por la puerta que tenemos al fondo de este espacio, para acompañarnos en un brindis en honor de esta extraordinaria charla, y en donde estará también el libro disponible para su compra. Solamente me resta pedirles el no ingresar a este espacio con bebidas en la mano. Gracias nuevamente y buenas noches.